Bienvenidos otra vez al programa Toda la luz de la palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Qué alegría compartir nuevamente con ustedes. Soy el varón de Dios y hoy los invito a meterse de lleno en nuestra sección videos sobre temas bíblicos. Si no has visto el primer video de esta serie sobre la carta a los romanos, corran a verlo para que se pongan en sintonía con el contexto. Vale la pena. Hoy vamos a meternos de lleno en el término gentiles o etnos en griego, que aparece en la carta a los romanos. Vamos a analizar 3 versículos claves donde aparece esta frase gentiles. Vamos primeramente a Romanos 3:9, dice así la escritura: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Luego Romanos 3:29, ¿es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Claro que sí, también de los gentiles. Y Romanos 9:24 dice así: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esos son los 3 versículos donde aparece el término gentiles en la carta a los romanos. Así que prepárense, porque hoy vamos con un estudio súper importante titulado El término gentiles es aplicable a judíos en el siglo I. Así como escuchaste, el término gentiles, el cual muchos dicen que significa no judío. Hoy vamos a estar viendo que este término, dependiendo de su contexto, puede ser aplicable a judíos y a no judíos. Todo depende del contexto. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y actives la campanita para estar siempre al día con nuestro contenido. De esta manera los algoritmos de YouTube ayudarán a difundir este mensaje, permitiéndonos compartir la maravillosa palabra de Dios en su verdadero contexto histórico y cultural con más personas. Sin más rodeo, empecemos. Mira, en casi todas las iglesias cristianas o estudios bíblicos siempre escuchamos la palabra gentiles y todos asumimos que significa los no judíos. Pero, ¿y si te digo que esta idea podría estar equivocada? En el siglo I, gentiles o etne en griego tenía un significado mucho más amplio y hasta podía incluir a Israel, el pueblo elegido de Dios. Hoy vamos a desentrañar este malentendido que ha nublado nuestra lectura de la carta a los romanos y lo haremos con la palabra como base. Empecemos con esto. Muchos cristianos hoy piensan que gentiles es igual a no judío, pero eso es un error, un anacronismo, algo que viene de una visión religiosa grecorromana que descontextualiza la Biblia para encajar en ideas modernas. La palabra griega etnos, singular, o etne, plural, significa naciones, pueblos o grupos étnicos, según léxicos como Moulton y Milligan, Liddell Scott Jones o el diccionario griego al español. Este término puede hablar de multitudes, tribus, comunidades, clases sociales, castas, asociaciones, incluso poblaciones rurales. Y aquí viene lo interesante: etne es un sustantivo común, no tiene un significado fijo, no implica linaje, idioma, costumbres ni creencias específicas. Todo depende del contexto. Y no solo eso, en griego etne hasta se usa para hablar de grupos de animales. Así de flexible es el término. Ahora hablemos de algo clave. Etne no siempre significa no judíos. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, etne o etnos se usa para Israel y para otros pueblos. Por ejemplo, en Juan 11:48, los líderes judíos dicen: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán
nuestro lugar santo y nuestra nación, etnos en griego, el término nación. Así que en Juan 11:48 está más que claro que el término etno es aplicable a el pueblo judío, a Israel. Pero este no es el único texto, sino vamos también a Juan, el Evangelio de Juan 11:50 al 52. Dice así, Caifás dice: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación. Aquí es el término etnos, perezca. Y sigue el texto diciendo, Jesús había de morir por la nación. Nuevamente aquí es el término etnos. Y no solo por la nación, dice la Escritura, sino para congregar a los hijos de Dios dispersos. Otra vez, el término etnos se está refiriendo a Israel. Nadie puede decir que aquí el término etnos, que la Reina Valera 60 traduce gentiles, nadie puede decir que gentiles aquí significa no judío. Y fíjate en Juan 18:35, cuando Pilato le dice a Jesús: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, otra vez el término etnos, te ha entregado a mí. ¿Quién es la nación? ¿Son no judíos? No, es Israel. El término es Israel. Significa el pueblo judío en estos textos. Pero hay más. En Lucas 7:5, un centurión ama a nuestra nación, etnos, refiriéndose a Israel. En Lucas 23, verso 2, acusan a Jesús de pervertir a la nación. Otra vez el término etnos. Y en Hechos 26:4, Pablo habla de mi vida en mi nación. Otra vez el término es etnos, que significa aquí el término nación. En Hechos 26:4, nuevamente el pueblo judío, en este caso es Jerusalén. Muy claro, ¿verdad? Etnos incluye a Israel, pero hay mucho más. El historiador Josefo lo confirma en Antigüedades Judías y en Guerra de los Judíos. Usa etnos para hablar de Israel, de Galilea y sus subdivisiones. Pero ojo, etne también puede referirse a no judíos, todo dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Mateo 20:19 Jesús es entregado a los gentiles, etne, para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Hablando aquí de los romanos. Aquí la palabra etne está haciendo referencia a los romanos, a los no judíos. Y en Hechos 7:7 Dios dice: yo juzgaré a la nación, etnos, de la cual serán siervos, refiriéndose a una nación extranjera. Y en Hechos 17:26 Pablo dice: de una sangre ha hecho todo el linaje. Y aquí la palabra linaje es la palabra etnos, de los hombres, hablando de toda la humanidad aquí en el texto de Hechos 17:26. Ahora, ¿en dónde está el gran problema aquí? El problema está en ignorar el contexto. Y todos asumen que etne siempre es no judío. Y eso es un error. Como sustantivo común, etne puede ser judíos, no judíos, romanos o israelitas. Todo depende de cómo se use el término en el contexto del texto que estás leyendo. Pero aquí viene algo súper interesante, señores. Israel no era un grupo uniforme en el siglo I, sino más bien era como un mosaico, es decir, pertenecía a muchas etnias. Esto se puede ver claramente en Hechos 2:5. Dice: moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones. Aquí el término es etne,
Y sigue el texto diciendo bajo el cielo. Y luego en Hechos 2 del 9 al 11 enumera partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, romanos, cretenses, árabes, todos judíos, señores. Eran todos judíos que venían de todas partes de la tierra. Cada grupo era un etnos, comunidades judías dispersas, cada una con sus costumbres, pero todos partes de Israel. Textos como Lucas 24:47, que habla de predicar en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, o Hechos 1:8, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podría estar hablando de estos judíos en la diáspora, y el término lo último de la tierra es un hebraísmo del antiguo pacto, como se ve en las escrituras, como está escrito en Isaías 43, verso 6, donde Dios promete reunir a los israelitas dispersos de los confines del mundo. ¿Ves que el término hasta lo último de la tierra o confín del mundo es un hebraísmo que está haciendo referencia a los judíos dispersos por todos los pueblos? Como podemos notar, no es tan simple como decir gentiles no judíos. Hay que profundizar y ser buenos lectores. Todo va a depender del contexto. Y hablando del antiguo pacto, el término hebreo goi o goshin, que es como el equivalente de etne, tampoco significa solo no judíos. Es un sustantivo común igual de flexible. Por ejemplo, en Joel 1:6, goi se usa para una plaga de langostas. Y en Sofonías 2:14, goi describe a un grupo de animal. Pero también se aplica a Israel. En Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación. Goi aquí en el hebreo. En Génesis 17:5, padre de muchas naciones. Aquí el término es Goshin. Y en Génesis 35:11, Dios le dice a Jacob: serás un pueblo, un goi, una multitud de naciones, que al Goshin. Aquí es el término. Y en Génesis 48, verso 19, la tribu de Efraín es llamada Goshim. Aquí todos los términos en hebreo, Goshin o Goi, está haciendo referencia a Israel, al pueblo de Dios. Fíjate bien cómo el rabino Rashi explica que se está refiriendo a Israel cuando en las escrituras Dios le dice a Abraham: de ti haré un gran Goi, una gran nación. Y se está refiriendo del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Así que, señores, Goshim y etne son términos ricos, no categorías fijas. La religión cristiana occidental, al simplificar etne como no judíos, pierde de vista la diversidad de Israel como un pueblo de muchas naciones. Por eso hay que leer la Biblia con los ojos del siglo I, no con ideas modernas. Etne puede ser Israel, los romanos, la humanidad entera, según el contexto. Desde las palabras de Caifás hasta los sermones de Pablo, desde la Septuaginta hasta Rashi, la evidencia es clara. Etne no es solo no judíos, es mucho más. Así que cuando leamos la carta a los romanos, cuidado con asumir que etne siempre son no judíos. Hay que mirar el contexto para ver si Pablo habla de judíos helenistas, de Israel o de otros pueblos. En nuestro próximo programa vamos a explorar otro término, que es el término griego o en griego heleno. Este término en el primer siglo también podía aplicarse a judíos asimilados a la cultura helenista.
Este próximo video llevará por título "El término griego es aplicable a judíos de la diáspora en el contexto del siglo I". No te lo puedes perder. Para cerrar, agradecemos de corazón que hayas dedicado tu tiempo a este estudio sobre el término etnos o etne, respaldado por evidencia histórica del siglo I. Te invitamos con entusiasmo a suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo video. Esto ayudará a que más personas descubran este contenido a través de los algoritmos de YouTube. Un abrazo grande desde la distancia, que las bendiciones del cielo sean sobre tu vida, tu familia y tus seres queridos. Nos vemos pronto. Bendiciones.